A pesar de que nos decían que no miráramos tanto la televisión porque se nos iba a pudrir el cerebro y que a muchos de nosotros nos prohibían ver ciertos programas, la realidad es que la TV fue la que educó a toda una generación que terminó por copiar o incluso referenciar muchas de las cosas que veíamos ahí. Desde tu tío que no tenía miedo de repetir los chistes más vulgares del perro guarumo en las cenas, hasta tu madre que decía "ay Vivi" cada que te equivocabas. Somos un país y gente que se habla a través de referencias que vio en televisión, pero creo que no hay programas que haya influenciado de tan mala manera a México como lo fue Cero en Conducta. Todo el mundo habla de lo importante que fue Otro Rollo incógnito, pero nadie habla de cómo Cero en Conducta fue un fenómeno igual de grande que llegó a trascender más allá de la televisión, volverse parte de la cultura del mexicano y de la vulgar. Así que veamos por qué este programa funcionó también en nuestro país, qué fue lo que lo hizo tan grande y cómo es que metió tantas vulgaridades en la TV abierta que influenció a todo un país. Cero en Conducta nace con Jorge Ortiz de Pinedo. De pasar de ser un chavito que tenía papeles recurrentes en teatros, pasó a ser una figura clave entre los actores de Televisa gracias a tres factores: su aspecto que lo hacía perfecto para papeles de galán en algunos programas, su facilidad para hablar junto a su comedia y su voz tan característica. Esto hizo que Jorge se volviera un personaje icónico dentro de las producciones de Televisa y para 1987 le soltaron las riendas para hacer su propio proyecto, El Doctor Cándido Pérez, una serie de comedia que se centraba en las ocurrencias de un doctor junto a su equipo. Tenía un toque pícaro con tintes adultos, pero aún así se ponía siempre por encima la comedia. Con esto comenzó una época donde la empresa le soltó la dirección de más programas, entre ellos está el más importante para esta historia, Al Ritmo de la Noche, un show en vivo que presentaba varias dinámicas y sketches conducido por Jorge. Aquí conocería a uno de sus colaboradores más importantes, David Villalpando, fungiendo como apoyo creativo en una ocasión inspirado por películas y programas clásicas como el corto "¿Qué es dramática?" de Cantinflas, el segmento de la escuelita de la carabina de Ambrosio y los episodios de la escuela del Chavo. Le plantearé la idea a Jorge para ponerlo como segmento dentro del programa, pero claro, debía ser adaptado. Jorge fue quien le puso el toque a este concepto. Iba a ser un segmento de adultos vestidos y actuando como niños, algo que funciona muy bien en la televisión mexicana, haciendo enojar a una maestra que era interpretada por Rebeca Manquita, pero en vez de ser travesuras y malentendidos, los niños la hacían enojar con albures y chistes de doble sentido, dándole un giro al sketch, teniendo una fuerte carga adulta con vulgaridades y mujeres atractivas, algo que ya formaba parte de los programas de Ortiz de Pinedo desde hace años. A pesar de lo rústico que fue este primer acercamiento, resultó en un enorme éxito que desembocaría en la creación de un programa 100% dedicado a estos personajes. Así fue como se creó el programa en 1999 llamándose Cero en Conducta, y por ello existe una confusión con el nombre, pues muchas personas le nombran como la escuelita de Jorge. Esto es porque el sketch original se llamaba La Escuelita de Jorgito del Mazo Hayes, y como fue tan famoso muchas personas le decían así, es más, hasta lo mencionan en la canción de la introducción. Bueno, el programa tenía el mismo argumento del sketch. En la escuela de mártires de Almoloya, un claro chiste comparando el estudiar con la cárcel de Almoloya. Asisten un grupo de estudiantes muy peculiares. El principal es Jorgito del Mazo Hayes, un niño con un ingenio y talento para hacer enojar a los demás con sus ocurrencias. Siempre llega tarde a clases y siempre tiene una excusa para zafarse. Está de más decir que es el que más detesta a los profesores. Homerito Cárdenas, una parodia a un político del momento. Todos se burlaban por su estatura. Carlos Patiño, el sobrino del director Patiño. Gerardo Muñoz Dedo, un niño chiqueado que siempre habla en diminutivo y le compone canciones groseras a los maestros. Gordonio Arredondo de la Maza, que era el blanco de chistes de gordos. Agapito Melo Aguirre, el afeminado del salón. Próculo Adame, un niño con máscara del santo que hablaba puras groserías, pero como no se le entendía nada, no había problema. Y después estaban las viejas, como le gustaba llamarle al programa. Rosa Celeste, la más guapa del salón. Rosa Mecabeza, solo es guapa y rubia. Rosa Dávalos Montes, la que quería ser la novia de Jorgito. Lola Meraz, una chica agresiva que siempre carga con 2 pistolas. Pamela Rosas, la más naca del salón. Virginia del Hoyo, la más creída. Casimira Beteta Mirón, la niña cegatona. Soy la Gordoa Delgadillo, la niña que también le hace chistes de gordos. Y por último está la maestra Canuta, la encargada del salón de Jorge, una anciana con muchos años en la docencia, pero que no le tiene paciencia a nadie. Junto con ella está el señor Patiño, el director de la escuela, quien quiere correr a Jorge por sus ocurrencias y mantiene una relación con la maestra Canuta. Esos no son todos los personajes porque me tardaría en nombrarlos a todos, pero sí son los más importantes. Como ven, Ortiz de Pinedo creó toda una estructura que se mantenía por sus personajes. Todos eran de un solo chiste, pero no importaba porque había tantos que no se sentía aburrido que siempre hubiese chistes de ciegos, gordos, gays, tartamudos, de babosos. La escuelita de Jorge tenía un amplio abanico para burlarse, pero una de las cosas que más destaca es que desde la introducción de los personajes ya te están soltando albures. No se digan los nombres de las mujeres. Muchos de nosotros nos tocó una regañada con el cinturón cada que el señor Patiño pasaba lista. Es una muestra de cómo estaba creado y pensado este
programa, una sarta de vulgaridades que escandalizarían al espectador incluso antes de que inicie el programa. La dinámica era simple pero efectiva. Este grupo de pintorescos personajes asisten a la escuela donde siempre hay un tema nuevo. Jorge, con sus ocurrencias, siempre tergiversa lo que la maestra Canuta trata de enseñarles, solo para terminar siendo golpeado con una regla, y eso provoca el desorden entre los demás alumnos, quienes lanzan comentarios que a veces provocan las risas de los alumnos, o en todo caso las burlas hacia ellos. Pareciese que esta dinámica provocaría el hartazgo del público en poco tiempo, ya que siempre era el mismo salón, con los mismos chistes y la misma dinámica, pero la verdad es que no. Tristemente puedo decir que lo visto en Cero en Conducta tiene cierto parentesco con lo que puedes vivir en un salón de clases, lo que aquí en México llamaríamos un desmadre, y eso lo hace interesante ya que es una visión diferente de otros programas de comedia de este estilo. La escuelita de la carabina de Ambrosio era muy similar en el papel a Cero en Conducta. Tenían personajes pintorescos y podemos decir que Vulgarcito hacía el papel del revoltoso del salón. Es más, hasta había mujeres guapas, pero su comedia era mucho más inofensiva que la de este show, siendo que los remates de los chistes eran juegos de palabras y malentendidos con el profesor, que al final lo hacía enojar con la ignorancia de los alumnos. Misma dinámica que está presente en El Chavo del 8, donde se dejan claro que los alumnos no eran los más listos y su torpeza daba lugar a los malentendidos. Pero en Cero en Conducta no solo es que los alumnos fuesen unos burros, sino que aparte carecían de respeto hacia sus profesores, junto con un léxico digno de las calles de Tepito. Albures, piropos, doble sentido, daba lugar a estas situaciones que muchas personas consideraban escandalosas. Por eso es que este programa se sentía más acercado a un salón de clase real en una escuela pública, mientras que todos los referentes de comedia escolar en México armaban sus chistes con cosas externas e inofensivas a lo vivido en un salón de clases. Cero en Conducta tomaba toda esta cultura real de las escuelas para proyectarla en un programa de televisión. No es casualidad, ya que en una ocasión Jorge Ortiz de Pinedo comentó que la esencia del programa provenía de la realidad que él vivió en la escuela, siendo que la base de este era el bullying. A sus palabras, él sufrió e hizo bullying, y comprendía que a pesar de que para el momento en que se grabó el show ya habían pasado más de 40 años desde que había pisado un salón de clases, la realidad es que seguía haciendo lo mismo en las aulas y hasta la fecha. La idiosincrasia del mexicano nos hace parecernos más a Jorgito y sus amigos que al Chavo del 8. Por eso es que a pesar de las fuertes críticas, este programa le cayó como anillo al dedo a todo un país. Lo entendía, sus referencias, sus chistes y sobre todo su maldad a la hora de chingar al prójimo. Por eso fue tan exitoso. Pero si tenemos que hablar de su éxito, también tenemos que hablar de su influencia. El programa desde un inicio desató la crítica de varias personas y padres de familia. Para ese momento no había otro programa así de vulgar, grosero y corriente como era catalogado. Si bien no decían groserías, porque para ese momento la TV mexicana aún no aceptaba el uso de malas palabras en horarios que no fuese la madrugada. Sí estaba lleno de insultos ingeniosos, burlas hacia personas de ciertas condiciones o discapacidades, y un mensaje de irrespeto por todo: la autoridad, los compañeros, de la historia de México, los políticos y prácticamente cualquiera. Y bueno, hubiese sido que se quedara hasta ahí, porque otra de las cosas que más criticaron fue la evidente sexualización de la mujer dentro del salón de clases. Como Jorge Ortiz mencionó en una ocasión, Cero en Conducta es un producto de su época, y sería imposible replicarlo hoy en día. No solo es que todas las mujeres tuviesen albures como nombres, sino que su atuendo eran minifaldas con escotes pronunciados. Por lo mismo, no cualquiera podía encarnar a una chica a Cero en Conducta, siempre eran modelos o actrices muy guapas. Lo peor o lo mejor es que muchas veces sus personajes ni eran tan graciosos, siendo que los chistes eran más bien burlas hacia ellas, y su presencia más que nada era para ambientar. Hasta los propios actores lo sabían y en varias ocasiones las ponían hasta el frente, a bailar, agacharse o saltar, lo que sea para intentar verse más abajo de sus faldas. Creo que muchas veces el hecho de que nos prohibieran ver este programa no era tanto por los chistes, sino por su alto contenido sexual. No por nada este programa era conocido por muchos jóvenes, y para buena parte de México, las chicas de Cero en Conducta fueron su primera chaqueta. No se diga Casimira, que es la más popular de todas. La polémica estaba servida, las críticas llovían, pero al mismo tiempo cada semana millones de espectadores se juntaban delante de la televisión para ver el nuevo capítulo de Cero en Conducta. Desde adultos, jóvenes y niños, no se diga. Malamente este show juntó a todo México para reírse de sus ocurrencias y su forma corriente de ver la educación en este país, e inevitablemente ocurriría lo obvio. Así como Big Brother hizo que toda una generación de adolescentes comenzaran a hablar y creerse mis reyes, Cero en Conducta influenció a toda una generación no solo de adolescentes, sino de espectadores en general, quienes comenzaron a replicar ciertas cosas. Más que nada uno podía verlo a la hora de chingar a algún compañero de clases. Las ocurrencias de Jorgito eran graciosas, pero sobre todo calaban al ser ataques hacia aspectos generales. Te echabas chistes de Gordonio si tenías un compañero subido de peso, o de Agapito si querías ser más hiriente con alguien que pudiese ser catalogado como afeminado. No solo los niños y pubertos, también los adultos de la época se aventaban chistes de este estilo porque era lo que estaba de moda. Esto dejó dos precedentes en la cultura mexicana, siendo la primera esta cultura vulgar. Eso ya existía desde hace años dentro
Teatro de México eso nos queda claro, pero con Cero en Conducta este tipo de cosas se volvieron un estándar, la comedia del momento, y fuimos adoptándola de manera subconsciente, ya que si todo el mundo lo hace, no debería tener nada de malo, ¿verdad? Y la segunda es que al no haber existido nada tan escandaloso, le abrió las puertas a que más cosas vulgares pasaran en la TV. Por ejemplo, Big Brother, que a su vez le abrió las puertas a cosas aún más escandalosas y decadentes. Fue un efecto dominó que provocó el deterioro de la ya por sí decadente televisión mexicana, pero no podemos negar que era gracioso. El programa terminó oficialmente en 2003, estando al aire durante 4 años. En todo este tiempo delante de nuestras pantallas pasaron grandes episodios, pero lo más icónico que tenía ese programa sin duda eran sus invitados. Chabelo, La Chilindrina, Johnny Laboriel, Adal Ramones, Jorge Falcón. De hecho, a consideración del público, los mejores episodios son los de invitados. Por eso es que a pesar de que ya había terminado, se decidió recuperar el concepto, naciendo así la escuelita VIP, donde tenía a Luis de Alba como parte del elenco principal, y siendo que en cada episodio invitaban a una nueva celebridad. El programa gustó mucho, pero a palabras de Jorge Ortiz de Pinedo, tuvieron que terminar simplemente porque ya no daba para más. Ya había explorado cada aspecto de los personajes, los había sacado del salón, ya había explotado el recurso de traer invitados al punto de hacerlo recurrente. Habían tenido especiales, un disco musical, un impacto a la cultura mexicana. ¿Qué más podía sacar de Cero en Conducta? Por eso es que en septiembre de 2004 oficialmente el programa terminaría, marcando una época en la comedia de televisión abierta y en México en general. A lo mejor este programa solo es recordado por personas de la época, pero es innegable el impacto que aún sigue teniendo. Sus referencias, sus chistes tan ofensivos y la forma tan vulgar y corriente de expresarse dejaron huella en los espectadores. Malamente esto es lo que nos gusta y lo que vamos a seguir consumiendo. Por eso es que Cero en Conducta es tan importante.